En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que escuchan su programa Viva y Eficaz. Estamos, como bien saben ustedes, estudiando el libro de Juan. Un libro que fue escrito con el propósito de demostrar que Jesús es más que un hombre, que Jesús es Dios manifestado en forma humana. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habla de la divinidad de Cristo y habla de la autoridad que Cristo tiene como divino para sanar los enfermos y cómo el Señor mostró su divinidad superando, trascendiendo las leyes mismas que Él colocó en la naturaleza cuando hizo el universo y cuando hizo la tierra y todo cuanto es y existe. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5. El capítulo 5 habla de cómo el Señor también sana a los enfermos. Ya en el capítulo 4, en la última parte del capítulo, Jesús sana al hijo de un oficial, o más bien a un siervo de un oficial, o un hijo, perdón, de un oficial. Y el Señor le dijo, ve, tu hijo está sano. Entonces averiguó, llegó a la casa y ya estaba el hijo completamente sano. Y él preguntó a qué hora había comenzado a estar bien. Y entonces le dijeron la hora y él entendió y comprendió que Jesucristo había sanado a su hijo. Y creyó él y creyó también toda su casa. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, amados hermanos, el Señor enseñaba el Evangelio. Pero el Señor predicó no solamente con palabras, sino que manifestó su gracia y su salvación a través de las sanidades, a través de los milagros y prodigios, las maravillas que Él hacía. Y la gente acudía a Él porque Él no solamente satisfacía la necesidad espiritual a través de las predicaciones y enseñanzas sobre el reino de Dios, sino que también el Señor sanaba a los enfermos. En aquella época, amados hermanos, la medicina estaba en ciernes, es decir, comenzaba. Muchas personas más bien padecían mucho a causa de los métodos y formas en que los médicos pretendían curar a las personas. Las personas gastaban todo lo que tenían y no lograban obtener alivio a sus enfermedades. Y cuando Cristo vino al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba pasando una crisis económica y los pobres se habían aumentado. Entonces, cuando Jesús manifestó su ministerio, empezó a predicar diciéndole a la gente que se arrepintieran, que el reino de Dios se había acercado y que era necesario que creyeran al Evangelio. El Señor no solamente predicó, sino que la manifestación del reino de los cielos, del poder del reino de los cielos, y también las características y la naturaleza misma del Evangelio implicaba una manifestación del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guiaba al Señor y capacitaba al Señor para sanar a los enfermos. Por eso el Señor dijo cuando comenzó su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor
para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y también para libertad a todos aquellos que estaban encarcelados y oprimidos por el diablo. Entonces, el Señor, cuando manifestó su ministerio, como Él estaba lleno del Espíritu Santo y después del ayuno regresó en el poder del Espíritu Santo, Él hacía maravillas, prodigios y sanidades. Entonces, la gente acudía a Él. Y cuando el Señor sanaba a multitudes, muchos de los que eran sanados, quizás la mayor parte de los que eran sanados, creyeron que Jesucristo era el Mesías. Muchos creyeron que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Ciertamente en toda época, en todo lugar, en toda cultura, hay personas ingratas, hay personas que reciben beneficios de parte de Dios y no le dan la gloria a Dios, sino la gloria a sus ídolos, a causa de la ignorancia misma de las personas y de la superstición. Pero siempre hay personas que tienen discernimiento espiritual y cuando reciben un beneficio de Dios, le dan gloria al Señor. Reconocen que el Señor los ha sanado. En este caso, nosotros vemos a este hombre cuando llega a su casa después de que Cristo le dice que su hijo ha sido sanado. Tu hijo vive. Le salieron al encuentro sus criados y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hay otra cosa también que tenemos que entender en el Evangelio de Juan. Juan habla de los milagros, de las sanidades y de las maravillas que el Señor hacía, las señala como señales, es decir, evidencias de la divinidad de Cristo, evidencias que Él es el Mesías enviado por Dios a este mundo. El Mesías enviado por Dios en primer lugar a los judíos para que ellos creyeran en Él y sus pecados fueran perdonados y para que también las enfermedades de ellos fueran sanadas. Entonces ese es el propósito de Juan, de manifestar o más bien poder enseñar y persuadir a los judíos, y no solamente a los judíos, sino también a los no judíos, al resto de las razas y culturas que hay en el mundo, de que Jesucristo es el enviado de Dios como Mesías, como Salvador del mundo. Yo he venido, dijo el Señor, no para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate de muchos. Entonces aquí vemos pues a este hombre que no solamente él creyó, sino también toda su casa, incluida su esposa, sus hijos, sus hijas y probablemente los demás parientes cercanos, quizás algunos parientes lejanos, porque se cumple en cualquier parte aquella promesa que Dios dio al carcelero de Filipos, de la ciudad de Filipos, por boca de Pablo, cuando este carcelero le pregunta a Pablo que qué debe de hacer para ser salvo. Porque siempre la gente está pensando que algo debe de hacer, algún mérito para ganarse el favor de Dios y ganarse la salvación. Mas la respuesta de Pablo fue sencilla. Él le dijo al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo tengo muchos años de ser cristiano y de ser pastor,
y de predicar el Evangelio en forma itinerante. Voy a una ciudad y a otra ciudad y ahí predico. Y lo que he observado, lo que yo he oído respecto a los testimonios de aquellas personas que han creído en Cristo, es que ellos están muy, pero muy agradecidos de que la gracia del Señor no solamente llegó a ellos, sino que se extendió hacia toda su familia, cumpliéndose así las palabras que Pablo le dijo al carcelero de Filipo: serás salvo tú y toda tu casa. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento observamos nosotros este patrón, este comportamiento divino de salvar no solamente a un miembro de la familia, sino que Dios extiende a causa de su misericordia su gracia salvadora al resto de la familia. Lo he observado como pastor, he predicado en diferentes lugares, la gente ha venido a Cristo, se han arrepentido de sus pecados, han creído en Cristo, han nacido de nuevo y han sido integrados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y con el tiempo, cuando he pastoreado, he observado que los hijos, las hijas de esas personas se han convertido al Señor. Y cuando un hijo o una hija viene a Cristo primeramente, posteriormente también sus padres y su madre y sus hermanos y parientes son alcanzados por Cristo y toda la familia se convierte al Señor, cumpliéndose así estas palabras: serás salvo tú y toda tu casa. Por supuesto que la forma, el método que Dios utiliza casi siempre para salvar la familia es el testimonio el testimonio del primer miembro de esa familia que se convierte al Señor. Cuando un hijo, una hija, un padre, una madre o un pariente cercano que vive en esa familia acepta a Cristo, empieza a orar por su familia y también a testificar de Cristo y a manifestar con su vida el cambio que han tenido, que han nacido de nuevo y que ahora viven bajo el criterio divino en cuanto a comportamiento y ética. Y así se convierte toda la familia. Vemos a lo largo de la historia de la relación que Dios ha tenido con los seres humanos, que la familia se convierte. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Siempre ha sido así. Dios salva a las familias. Por eso es sumamente importante ejercer autoridad. Cuando el padre de familia o cuando la madre se convierte a Cristo, ellos ejercen una autoridad espiritual sobre sus hijos y sobre sus hijas, hablándoles constantemente del Señor y también orando, intercediendo constantemente por sus hijos y por todos los miembros de su familia que viven bajo la misma casa, o sea, bajo el mismo techo. El asunto es que tenemos que compartir con otros la experiencia de nuestra salvación obtenida por la fe en la persona de Jesucristo. Y eso era un patrón en la vida y ministerio de Cristo, como Cristo iba a una aldea, iba a otra aldea, a un pueblo, a una ciudad. La gente se convertía, la gente era beneficiada recibiendo la sanidad o la liberación del poder de Satanás
por medio de Cristo, porque Cristo vino a sanar a los enfermos y a liberar a los oprimidos por el diablo. Y estas personas llenas de gozo llegaban a sus casas y contaban cuántas maravillas y beneficios habían recibido de parte del Señor. Lo mismo ocurrió con aquel hombre que tenía una legión de demonios en la ciudad de Gadara, cuando el Señor lo libertó y el hombre llegó a estar en su sano juicio. Quería seguir a Jesús como discípulo, estaba sumamente agradecido, quería seguir con Cristo y el Señor le dijo: tú no puedes seguirme, pero tienes que hacer algo que es sumamente importante. Amados hermanos, así pues vemos que ese ha sido el comportamiento de Dios, de salvar a la familia, y que los salvos en una familia den testimonio de Cristo, así como el Señor ordenó a todos los que fueron beneficiados a causa de la bondad y la misericordia de Dios, y también beneficiados por la salvación que por fe imparte el Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Todos los que hemos sido beneficiados, yo, usted, hermano y hermana, todos tenemos que dar testimonio de Cristo constantemente, las 24 horas del día, con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida y también con las palabras. Todos los días, una madre y un padre de familia que tiene hijos que todavía no se han convertido, con amor, con paciencia, con doctrina y con mucha oración, deben de dar testimonio a sus hijos. Como aquí, que dijo: y tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Él les habló a sus hijos y a su esposa sobre su encuentro que había tenido con Jesús y cómo Jesús lo había escuchado a él con detenimiento, con suma atención, porque el Señor escuchaba a la gente, escuchaba sus necesidades, y el Señor le había dicho a él que entonces Jesús le dijo en el verso 48, le dijo: si no vieres señales y prodigios no creerías. Pero el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Estaba gravemente enfermo, no había esperanza en la medicina en aquel entonces, y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Así que este hombre le contó a su esposa, le contó a sus hijos y al resto de las personas que vivían con él esta entrevista que había tenido con Cristo y cómo el Señor había solamente pronunciado la palabra de salvación y sanidad y dijo: ve, tu hijo vive. Y entonces, cuando llegó, el hijo estaba vivo, completamente sanado, porque no es necesario que el Señor esté en determinado lugar, basta que el Señor mande su palabra. Y teológicamente hablando, doctrinalmente hablando, Dios está presente en todo lugar. Todo su ser está presente en todo lugar. En cualquier lugar del universo que Él ha creado, Él está presente. Y nosotros, cuando oramos por nuestros familiares, debemos de creer que Dios está presente delante de los miembros de la familia y que Dios puede auxiliarlos y salvarlos. Muy bien, entonces mañana vamos a hablar del capítulo 5. Vamos a pasar al capítulo 5, donde Jesús
va a Jerusalén. Y allí el Señor hace una sanidad preguntándole a un enfermo, ¿quieres ser sano? Porque la intención divina en las Escrituras es siempre beneficiar al hombre. Él toma la iniciativa, Él va donde las gentes que tienen necesidad. Y en este caso el Señor le pregunta a un enfermo, ¿quiere ser sano? Mañana vamos a hablar de esto. Mientras tanto, Dios le bendiga, Dios le guarde y le recomiendo que lea el capítulo 5 de Juan y porque mañana lo vamos a estudiar. Dios le guarde, Dios le bendiga y Dios esté con usted. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.